Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. 12 del día, 32 minutos. Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta emisión de Noticias del Mediodía. Nuevamente es muy delicada la situación de orden público en norte de Santander. Otra vez la población civil quedó en medio de un ataque de la guerrilla. Alejandra, en las últimas horas el ELN atacó la estación de policía del municipio de El Carmen. Los habitantes del lugar se encerraron en sus casas, golpeados por el miedo y la incertidumbre. Es el tercer ataque en esta población en 48 horas. Camilo Picón, ¿qué pasó y cuál es la situación a esta hora? Adelante. Alejandra, Ana Milena, muy buenas tardes. La situación es muy compleja en este municipio de El Catatumbo. 3 días en que la fuerza pública es atacada por guerrilleros del ELN, quienes el día de hoy se pasearon por las calles del casco urbano de este municipio. La situación es tan complicada que estudiantes también se encuentran sin recibir sus clases porque los guerrilleros estarían disparando desde inmediaciones de un colegio. Estuvimos hablando con las autoridades, quienes manifiestan que ya están tomando medidas porque recordemos que el pasado lunes fue asesinado el subintendente de la policía, Andrés Felipe de la Hoz, a manos de un francotirador de esta guerrilla, que incluso por poco derriba un helicóptero del ejército. En la siguiente nota les contamos la compleja situación que se vive en El Carmen, norte de Santander. Con fusil en mano, integrantes del ELN corrían por las calles del casco urbano de El Carmen, luego de hostigar la estación de policía. Incluso helicópteros del ejército fueron atacados. Los ataques a la fuerza pública no cesan. Ya son 3 días que llevamos en zozobra en esa parte del departamento. Como ustedes bien lo saben, varios hostigamientos han afectado ya a la fuerza pública. Hay una persona que falleció, un patrullero de la policía, y esta mañana, en horas de la mañana, otra vez se presenta alguna situación. De inmediato llegó la fuerza pública y lograron controlar la presencia de los grupos al margen de la ley en esa zona del departamento. Videos grabados por los habitantes de la zona dan cuenta del tiroteo que alcanzó a algunas viviendas. Oye, Torres, son unos tiros que me hicieron. Quiero enviar un mensaje a los actores armados, a la fuerza pública, al gobierno nacional, a que debemos nuevamente instalar los diálogos de paz. Necesitamos que el gobierno dialogue para que haya un cese a la violencia. Extendemos y hacemos un llamado al amor, a la fraternidad, a la reconciliación y al diálogo en medio de esta situación de violencia que vimos en estos días. Estudiantes y profesores también han quedado en medio del fuego cruzado. Las escuelas son territorios de paz y no debe verse afectado por la confrontación armada. Llamamos a las comunidades educativas a hacer unidad, a hacer solidaridad y a construir escuela, territorio de paz. Llamamos a la Secretaría de Educación Departamental a una jornada flexible y a suspender las labores, ya que es imposible el ejercicio de la profesión docente en estos momentos. Los ataques del ELN serían la represalia por los bombardeos de las fuerzas militares, situación que ya genera confinamiento y desplazamiento en la zona. En esos momentos son más de 1000 estudiantes que no están recibiendo clases debido a esta situación que se vive en El Carmen. De la misma manera, hasta el municipio de Ocaña han llegado 150 familias desplazadas porque la guerra también se traslada al municipio de El Tarra y Tibú. Se espera que en las próximas horas se adelante un consejo extraordinario de seguridad para tomar medidas drásticas frente a esta situación. Stephanie. Camilo, gracias. Y la situación en el Cauca también es preocupante. En Noticias Caracol en Vivo habló la senadora Aida Quilcué, secuestrada ayer en vías del Cauca. Habló del momento de su liberación y de la crítica situación de orden público que vive su departamento por cuenta de los grupos armados ilegales que operan en la zona. El día de ayer justamente me desplazaba desde el territorio, desde La Plata Huila, hacia Popayán, y en el sitio de Río Sucio, en el páramo, nos detuvieron hombres armados, nos descendieron del carro y luego nos llevaron caminando montaña abajo. Y bueno, pues posteriormente pues nos tuvieron ahí
Nos dijeron que teníamos que esperar que llegaran unas órdenes que ellos estaban esperando. Ellos permanentemente se comunicaban por radioteléfono y dijeron que ya nos tenían ahí. Finalmente, pues, estuve esperando y cuando nos dimos cuenta ya después de las 2 horas, porque fue después de mediodía, se fueron retirando poco a poco cuando ya vimos era que no estaba. Eso me gustaría aclarar, senadora. ¿Esto fue un rescate o fue una liberación humanitaria? Pues fue una liberación humanitaria porque fue la guardia la que reaccionó muy rápido, pero lógicamente si ellos ya estaban casi que acorralados, porque entendí que la guardia de tierra adentro, sobre todo de Nasachacha y Cuantama, venían desde Inzá y los otros iban de Popayán, entonces seguramente ellos se vieron acorralados y nos abandonaron. ¿Esto resume un poco lo que está viviendo su departamento? ¿La situación en el Cauca tan preocupante? Claro que sí, resume esto a la violencia constante de nuestra gente, de los líderes, de los procesos sociales. Justo el día de ayer también el secuestro del alcalde de Morales, el secretario de gobierno, pues es una situación generalizada. Y que lo que ha dicho la Corte Constitucional, el exterminio físico y cultural de los pueblos, pero en especial del pueblo Nasa, como lo ratificó la Fiscalía en la orden de captura alias Mordisco. Eso quiere decir que muchos de nuestros dirigentes y nuestras autoridades están en constante riesgo y no podemos decir que es una situación solamente mía o de algunos, sino de todos unos pueblos que agrupa el Consejo Regional Indígena del Cauca. Sí, y seguimos en el Cauca, mucha atención porque desde esta mañana se registra un nuevo ataque armado contra la fuerza pública. Fernando Rojas, ¿cuál es la situación a esta hora? Alejandra, Ana Milena, muy buenas tardes. Mire, la situación a esta hora es bastante crítica ahí en el municipio de Cajibío, en la cabecera municipal. La secretaria de Gobierno del departamento del Cauca, Maribel Perafán, acaba de anunciar que el ataque inició hacia las 11 de la mañana y fue contra la estación de policía de este municipio. Precisamente la secretaria manifiesta que se encuentra un policía herido, el cual no ha podido ser evacuado, y las autoridades buscan la forma precisamente de que lleguen las aeronaves para poder evacuar a este policía. Las autoridades también han manifestado que fue necesaria la evacuación de la alcaldía municipal debido a su cercanía con la estación de policía. Se ve gravemente también afectada la población civil, que desde tempranas horas, como les digo, desde las 11 de la mañana aproximadamente, escucha también ráfagas de fusil, y ya hay reacción de la fuerza pública con helicópteros que están sobrevolando la zona y tratan de dispersar el ataque que viene generando, al parecer, la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Muy buenas tardes, estamos desde San Bernardo del Viento, porque no solo los ríos y los caños han inundado a ciudades como Montería, municipios como Cereté, también como el mismo San Bernardo del Viento, y tenemos San Pelayo, por donde hemos recorrido. Noticias Caracol se ha movido allá. San Bernardo está principalmente afectado por lo que fue el Frente Frío, por lo que conocimos también como el Mar de Leva. El muelle de San Bernardo, muy turístico en esta zona, está cerrado. Esta es una de las casas turísticas que también resultó afectada por ese Mar de Leva. En medio de estas emergencias, repetimos, no solo los ríos han afectado este lugar, se cerraron las playas también. Sin embargo, nosotros hicimos un recorrido por la zona rural de este municipio y esto fue lo que encontramos. En este recorrido que realizamos por el departamento de Córdoba nos encontramos en el corregimiento de Trementino, esto es en el municipio de San Bernardo. Esta casa tocó desocuparla, los familiares se fueron a un colegio que queda aquí cerca de este corregimiento y además esto es lo que queda de vía para conectar a las casas del fondo casi no se puede llegar porque la afectación continúa. Está muy cerca el río Sinú y por eso es que la afectación va en aumento. Mire, el camino que le mostramos, esto era una vía, esto es un camino que conecta las viviendas y atrás de estas casas había cultivos. Venga, usted cuénteme qué cultivos había aquí detrás de estas casas. Señorita, aquí se cultiva maíz, habichuela, berenjena, se cultiva de todo un poco, arroz, que ese es el sustento de la familia acá. ¿Y qué pasó con ese cultivo? ¿Se perdió? Todo se perdió. A lo que el río comenzó a subir de nivel, todo se perdió.
¿Hace cuánto están así de inundados? Ya vamos a tener desde el sábado pasado. ¿Cuántas familias pueden estar en el colegio? Solo de este sector del corregimiento. Hasta el momento hay 10 familias, pero se está esperando que van a evacuar más, porque los niveles siguen subiendo. Claro, mire, pues le decíamos, este es el corregimiento de Trementino en el municipio de San Bernardo. Nosotros vamos a continuar el camino para revisar cuáles son las condiciones. ¿Han llegado ayudas acá? Sí, sí han llegado ayudas. ¿Y los enseres, las casas de ustedes o de este sector, cómo están? Pues señorita, hasta el momento, hasta donde yo estoy viviendo todavía no, pero ya el agua está llegando. Acá otro barrio que estaba seco y esta mañana amaneció todo lleno de agua. Claro, y esta vivienda ya inhabitable. Inhabitable, ya ahí no puede estar nadie. Bueno, es el panorama aquí en medio de este corregimiento. Sin embargo, nosotros vamos a continuar. Recordemos que son 24 de los 30 municipios de Córdoba afectados. Aquí las familias pues les ha llegado ayudas humanitarias. Esto por las labores que realizan las autoridades, pero también por esas donatones que se han sumado para el departamento de Córdoba. Nosotros continuamos con el recorrido. Mire, las olas alcanzaron hasta 3 y 4 metros en este sector, lo que terminó afectando a la comunidad aledaña a estas playas. Gobernador, ya hemos recorrido varios municipios, conocemos de las afectaciones, sabemos las inundaciones que permanecen. En esas reuniones que se han hecho, realmente, ¿cuál ha sido la hoja de ruta que se trazó para atender las emergencias 1 y 2? ¿Se sabe ya cuánto se necesita? ¿En ese Consejo de Ministros se habló de eso? Bueno, muy buenas tardes, un saludo especial a todos los colombianos y un abrazo solidario a las miles de familias afectadas en Colombia y mi departamento de Córdoba. Luisa, estamos aquí ahorita, San Bernardo del Viento, una mirada distinta porque Córdoba se afectó, erosión marina costera y tuvimos inundación causada por las 3 cuencas principales de Córdoba que son Río San Jorge, Sinú y Canalete. A la fecha de hoy, luego del Consejo de Ministros, se terminó ayer. Hoy tuve una conversación con la directora del DAPRE telefónica. Vamos a establecer una mesa de trabajo con los alcaldes y los ministerios para poder iniciar ese proceso de cuantificar las afectaciones de los daños causados, pero también los programas y proyectos que se necesitan para reactivar la economía del departamento de Córdoba. Porque Córdoba, el último año, el 2024, y no tengo dudas que el 2025 pasará igual, Córdoba fue el departamento de la costa caribe con mayor crecimiento económico, uno de los departamentos donde más bajó el desempleo. Por lo tanto, aquí lo que necesitamos es, para salir de esta crisis, son recuperar los daños ocasionados en todos los aspectos. Vea el turismo. Aquí el turismo, perdimos 30 metros de playa. Aquí el turismo va a tocar la manera de cómo reactivarlo y lo propio pasa con los otros sectores. Pero ya se sabe cuánto dinero se necesita porque el presidente está hablando de 6 billones de pesos. No, en el caso del departamento de Córdoba no tenemos cuantificado aún las pérdidas, sí tenemos estimaciones, más de 60 vías afectadas, más de 80 puestos de salud afectados, tenemos más de 55 puentes afectados, tenemos viviendas, más de 5.000 viviendas afectadas. Como te decía, esas son las afectaciones en infraestructura. Ahora comenzamos a cuantificar las afectaciones de los campesinos que perdieron sus cultivos, que perdieron sus animales, cuantificar las afectaciones que vamos a tener en materia de turismo. Ahora iniciamos ese proceso y tiene que ser muy responsable porque como gobernador yo también tengo la responsabilidad de colocar recursos para iniciar ese gran proceso de Córdoba. Y muy corto, gobernador, ¿quién es el responsable de Urrá entonces y qué tipo de afectación está causando hoy? Se ha generado un debate en torno a Urrá sí, pues Urrá es simplemente una hidroeléctrica. Yo creo que más allá de hablar de lo que causó o no causó a Urrá, hay que ser claros. La situación que se presentó en Córdoba fue fenómenos atípicos naturales. Llovió en 2 días, llovieron más de 250 milímetros, lo que llueve en 60 días de invierno. Esto superó todas las capacidades hidráulicas de las cuencas, de ríos, caños, y por eso los desbordamientos. Yo creo que lo que hay que hablar de fondo de Urrá es la plata de las utilidades de Urrá y de GESELCA, empresas públicas que las manejan desde el orden nacional, que se invierta en la transformación y en el proceso de recuperación del departamento de Córdoba. Gobernador, usted nos había dicho entonces que vienen unas mesas de trabajo que se establecieron con el gobierno nacional y también con los alcaldes. De allí va a salir entonces la solución para el departamento. Gracias, gobernador. Nosotros vamos a seguir en este recorrido por el departamento de Córdoba. Es la información que tenemos hasta el momento desde aquí, desde el municipio de San Bernardo. Todavía hay 24 municipios del departamento afectados de los 30 que tiene en total. Entre esas, su capital, Montería. Johan ha conocido las historias de los albergues, de las familias que están ahí. Solo en Montería, Johan, más de 5.000 personas en esos albergues. Adelante.
Hola Luisa, buenas tardes. Seguimos del lado de la gente aquí en la ciudad de Montería. Estamos en el albergue del Colegio Nacional. Así, en estas condiciones, están decenas de familias que le tocó salir por cuenta de las inundaciones del río Sinú, quienes se pusieron a salvo porque lo importante es salvar la vida. Mi doña, buenas tardes. ¿Con quién salió y con quién está en este lugar? Bueno, yo salí con mis nietos, con mi hija y un sobrino y una sobrina. ¿En qué condiciones están acá? ¿Cuántas noches llevan acá? Bueno, ya tenemos como 6 días de estar aquí. De estar en este lugar. Sí. Muchísimas gracias. Estas son las condiciones. Algunas personas lograron rescatar algunas pertenencias como ropa y demás, pero lo importante es salvaguardar la vida, y como estas personas que están en este salón, por lo menos más de 4.000 están en los 17 albergues que ha habilitado la Alcaldía de Montería para poder atender a las decenas de familias damnificadas que deja la creciente del río Sinú. En Montería la emergencia no solo se vive en calles inundadas o casas destruidas, también en la cantidad de personas que tuvieron que abandonar sus hogares, buscar refugio y esperar soluciones en medio de la incertidumbre. Nos tocó salir por las inundaciones, agua a rodillas cuando salimos, perdimos todo. Todas las cosas las perdimos. No nos dio tiempo de sacar nada. Sí, nos tocó buscar refugio porque ya no aguantábamos el agua, ya estaba bastante alta. Estoy con mi hija, mi nieto, mi yerno y mi esposo. Este es el Coliseo Miguel Japilora de la ciudad de Montería, que hoy funciona como un albergue. Aquí hay por lo menos unas 600 personas. Como este, 16 más entre colegios y coliseos están albergando alrededor de 4.000 personas. Bueno, por un lado, bien y mal a la vez, amigo, porque usted sabe que uno se siente incómodo por lo que ya uno casi no duerme, uno se siente incómodo bastante. Yo paso más bien el despierto, me acuesto un ratito y me paro, me siento, camino por ahí y así, no me da sueño. Estamos aquí en el colegio nacional, todo eso nos quedó allá, entonces no pudimos sacar nada. Sí, mejor dicho, no saquemos nada, todo eso quedó allá, apenas estamos durmiendo aquí y eso porque lo prestaron unas colchonetas, aquí no lo han dado nada todavía. Aunque la vida en los albergues no es fácil, instituciones realizan trabajo con los niños y atención a los damnificados. Nos encontramos hoy un grupo de maestros y directivos de la institución acompañando a los niños del albergue del Coliseo Miguel Japilora, trayendo un poquito de esperanza, de recreación, de apoyo socioemocional a los menores, que son los que más sufren estos embates de la naturaleza. En Córdoba, unos 2.000 estudiantes permanecen en casa mientras se supera la emergencia en los municipios. Mire, en este colegio los salones del primer y del segundo piso están llenos de personas damnificadas. Dice la alcaldía que este albergue, por ejemplo, ya superó toda su capacidad, por eso están buscando otros colegios que puedan albergar a más personas. Entre tanto, en la zona de la emergencia, la alcaldía ha informado que va a hacer todo lo posible de instalar unas bombas que permitan la salida de las aguas que están represadas en barrios como El Dorado, Vallejo, entre otros. Johan, muchas gracias. Mira, entre tanto le cuento que aquí en San Bernardo del Viento se perdió la playa. Es decir, para turismo por ahora no quedó, además de que se llevó todas las cabañas, también el mar de leva y el frente frío que pasó por aquí, que causó parte de las inundaciones del 80% del territorio de Córdoba. Y también a este lado, Víctor, podemos mostrar que se cayeron varias de las indumentarias o del inmobiliario que estaba aquí en la playa para la zona de turismo. Todo esto lo tumbó el frente frío y el mar de leva, pero quienes también perdieron todo y que hoy se dieron cuenta cuando pudieron regresar a algunas viviendas fueron los habitantes de sectores como República de Panamá en Montería, como El Poblado también, que sigue inundado, y como El Dorado, que aunque ha bajado la inundación en ese sector, pues todavía sigue muy afectado. Nuestra compañera de Blue Radio, Jessica Gutiérrez, tiene un informe sobre eso. Llegamos hasta el barrio Vallejo, aquí en Montería, Córdoba, y lo estuvimos recorriendo hace pocos minutos en lancha. Llegamos hasta casi el final de este barrio, donde la situación aún es complicada. La única manera que tienen de entrar las personas que viven allí es en canoa. Esas canoas que ustedes ven detrás mío están cobrando alrededor de 60 a 70 mil pesos para que las personas puedan ir a sacar sus pertenencias, ya que al final de este barrio el agua estancada puede llegar al 1,40
50 metros de profundidad. Y todo se me perdió, yo no quedé con absolutamente nada, todo se me perdió. Y hoy vine también para ver si de pronto podía sacar unas cositas y nadie me ayuda, ya las canoas dicen que no pueden entrar para allá porque el agua está contaminada. Necesitamos que por favor se pongan la mano en el corazón y nos ayuden, porque nosotros necesitamos psicólogos, necesitamos psiquiatra, los niños, esto ha sido una cosa devastadora. Y hay que esperar a ver, gracias a Dios el banco, el seguro, está respondiendo poco a poco en la medida de las posibilidades que está, pero hay mucha demanda. Inclusive hicimos la llamada y habían 3.500 familias solicitudes delante de nosotros. Hicimos un radicado, hay que esperar ahora que avance todo ese material. El panorama sigue siendo trágico también para los animales, quienes la policía que los está ayudando a rescatar afirma que hay muchos gatos en los tejados y también personas que dejaron abandonadas sus mascotas, pero por otro lado también pudimos notar cómo los carros y las motocicletas están completamente sumergidas en las inundaciones. En medio de este recorrido también estuvimos en la zona de la desembocadura de lo que se conoce como el caño La Balsa, pero también conocido así como uno de los caños que está afectando a las ciudades de Montería, también a Cereté, municipio de Cereté, municipio de San Pelayo, Lorica y de San Bernardo del Viento. Pues están trabajando con maquinaria y con la comunidad para abrir más esa desembocadura que es paralela a la del río Sinú y que hoy está generando esas afectaciones en Montería y se pueda, por supuesto, evacuar esa agua. Nuestra compañera Nicole Buitrago realizó un informe sobre esos caudales, esas afectaciones que hoy se están dando en gran parte del departamento de Córdoba y sus razones. Detrás de esta emergencia sin precedentes en el departamento de Córdoba, hay 3 variables que impulsaron a gran escala el nivel de inundación y desastre. Todo comienza en el punto de nacimiento de los ríos Sinú y San Jorge, ubicados en el nudo de Paramillo, o la zona conocida como la fábrica de agua, y que desembocan directamente en las ciénagas ubicadas en la zona baja del departamento, ecosistemas naturalmente inundables. Anteriormente, cuando llovía mucho, se crecía el río, el exceso de agua se repartía en muchas ciénagas, y cuando dejaba de llover en la cabecera de las montañas, ese exceso de agua en las ciénagas la devolvían al río Sinú hasta que llegaba a su desembocadura en el Mar Caribe. ¿Pero qué pasó con el flujo de agua cuando se construyó la represa de Urrá? Urrá fue construida con fines hidroeléctricos, eso quiere decir que la prioridad es la generación de energía, entonces esa naturaleza fluctuante de interacción entre el río y las ciénagas se rompe. El territorio cambió y la población se asentó en estas ciénagas que hoy están completamente inundadas y que antes de que llegaran las inusuales lluvias eran usadas como territorio fértil para la ganadería. Como ya no se inunda tanto el territorio, entonces empiezan a construir, empiezan a utilizar de pronto comprar más vacas, más ganado, meterlo en las zonas donde ya no se inundan tanto. Después una que otra inundación sucede o un exceso de aguas, entonces construyen unos diques para evitar que esa agua entre. El panorama históricamente ya era poco favorable para las comunidades, por los asentamientos en zonas que no debían habitarse, por los niveles de agua del embalse que superaron los límites permitidos según la ANLA, y se le sumó el paso de un fenómeno ambiental que sorprendió con intensas lluvias, cuando se suponía que la temporada sería seca. Ese frente frío que sucedió la semana pasada y que se estacionó sobre esta masa continental, pues estuvo modificando pues los patrones normales de vientos y de corrientes en el Caribe y pues produjo las lluvias excepcionales sobre nuestro país. Un cóctel de circunstancias ambientales y territoriales que terminó en un colapso total de la operación del embalse, que se alimenta principalmente de los ríos y de un suelo que no resistió la oleada de lluvias. Mire, además de la apertura de esa desembocadura que le contaba antes, van a hacer 3 aperturas más para poder sacar las aguas que están hacia el sur del departamento de Córdoba, llegando por Montería y los municipios que ya le mencionamos. Entre tanto, aquí en San Bernardo del Viento se desconoce cuándo se volverá a dar apertura del muelle, que sirve para actividades turísticas y también para surf, y claro, cuándo se va a restablecer todo lo que tiene que ver con las cabañas que estaban aquí, que se las llevó el Mar de Leda.
Bien, pues esperemos, Luisa, que literalmente esa estrategia ayude a que bajen las aguas y así que esta gente tenga un respirito. Otros que la están pasando muy mal son los productores agrícolas y los ganaderos de Córdoba, de Sucre y de otros departamentos. Ellos han advertido que esta actual emergencia invernal no tiene precedentes. Aseguran que las miles de fincas están inundadas y que las pérdidas van a ser millonarias, por lo que pidieron un apoyo urgente del gobierno y del sector financiero. Animales, alimentos frescos y decenas de cultivos bajo el agua. Esa es la situación crítica que tienen en riesgo sectores clave para la economía de los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre y el norte de Antioquia. El gremio de los ganaderos es uno de los más golpeados. Según cifras de Fedegan, son 38 municipios con daños en 8.577 predios ganaderos que cubren 182.389 hectáreas, afectando a más de 546.000 bovinos que se quedaron sin tierra firme y sin alimentos. Además, ya se cuentan 3.166 bovinos y bufalinos muertos. Ante ese drama, el presidente de Fedegan le envió una carta a la ministra de Agricultura solicitando apoyo urgente para enfrentar la crisis. El 80% de la tierra que hoy en día es productiva en esa región del país está bajo agua. Y eso va a tener un impacto económico. Un tema de esto sí que ameritaría una emergencia económica. Pero no solo piden que el gobierno se meta la mano al bolsillo, también urgen ayudas del sector financiero. Condonando intereses en la época en que estos señores necesariamente tienen que reconstruir sus unidades productivas y luego dando créditos con tasa prácticamente cero, de tal manera que la economía de esos departamentos que han sufrido esta tragedia eventualmente pueda volver otra vez a activarse y generar, digámoslo, los bienes, es decir, ganado, maíz, sorgo, plátano. Es que lo que pasó es muy grave. Y hasta que el agua baje no podrán cuantificar las pérdidas. Otro de los grandes afectados es el sector bananero, principalmente en la zona de Urabá, donde están en riesgo más de 1.200 hectáreas de banano. Por su parte, el Ministerio de Agricultura está priorizando la movilización y reubicación de animales, también alternativas de crédito. Colocar apoyos directos e insumos en un vehículo que ya viene funcionando y que necesitamos es adicionarle recursos para que la gente pueda avanzar en diversificación productiva pecuaria, pero también en diversificación productiva agrícola. Esta emergencia deja también 19.800 hectáreas de cultivos de diferentes alimentos afectados. Pues justamente el gobierno se alista para declarar una segunda emergencia económica en menos de 2 meses. En esta ocasión la justificación la encuentra en la ola invernal, cuya atención costará cerca de 8 billones de pesos. Les contamos a quiénes afectará y qué dicen los empresarios sobre esta nueva carga tributaria que anunció el ministro de Hacienda. El gobierno alista una nueva emergencia económica, esta vez para buscar 8 billones de pesos y atender a las zonas afectadas por la ola invernal. Este nuevo anuncio se hizo en medio de las expectativas que hay por la decisión que tome la Corte Constitucional sobre la emergencia decretada hace menos de mes y medio y que esa Corte dejó en suspensión provisional. Hemos planteado que el impuesto al patrimonio a personas jurídicas se inicie a partir de unos patrimonios líquidos de 200.000 VTs, que equivalen más o menos a 10.000 millones de pesos. El ministro Ávila asegura que ese impuesto al patrimonio solo afectará a las 15.000 empresas más grandes del país. Sin embargo, la vocera de las pequeñas y medianas empresas advierte que muchas pymes sí se afectarían de manera indirecta. Es como un efecto cadena. A menos compras de las grandes compañías, plazos de pago más largos y créditos más costosos. Muchos cuestionan de dónde sacó el gobierno el cálculo de que la recuperación costaría 8 billones de pesos. Expertos como el director del Observatorio Fiscal asegura además que ante casos como lo ocurrido en Córdoba por la emergencia ambiental, los gobiernos deben tener un presupuesto especial para atender estas coyunturas. Uno sí pudiese pensar que un gobierno mucho más organizado, en el cual en el mundo entero se sabe que van a haber efectos de cambio climático, en el presupuesto ya se organiza de una forma que se tiene un fondo de contingencia. Recordemos que justamente para esto es que existe la unidad de gestión de riesgo y desastres. De aprobarse esta emergencia, los grandes empresarios tendrían que pagar un 27% adicional en el impuesto de renta que ya venían pagando.
A propósito de las emergencias que se presentan en el país, el Papa León XIV pidió apoyo para Colombia ante las graves inundaciones de los últimos días. Durante los saludos en la audiencia general de los miércoles, encomendó a las víctimas y a los afectados al amparo de la Virgen María. También encomiendo a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia, mientras exhorto a toda la comunidad a sostener con la claridad y la oración a las familias damnificadas. Que Dios los bendiga. 1:03 p.m. El presidente Gustavo Petro retiró del servicio al general Edwin Urrego, a quien señaló de estar detrás de un supuesto complot para introducir estupefacientes en su auto. César Chaparro, buenas tardes. El decreto da las razones del retiro y qué dice el general sobre ese caso. Alejandra, televidentes, buenas tardes. En este decreto que publicó hace un par de minutos el Gobierno Nacional, pues no se dan razones ni explicaciones ni los motivos por los cuales se retira de las filas de la Policía Nacional al general Urrego. Lo que sí dice el decreto en su artículo número 1 es la orden: retírese del servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios al brigadier general Urrego Pedraza Edwin. Este decreto lo firma el viceministro de Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Andrés Vaquero Maldonado. Pero ¿qué llevó al Gobierno Nacional a sacar de esta manera a este general de la policía? En el siguiente informe les contamos. En el Consejo de Ministros en Montería, el presidente Gustavo Petro sorprendió, entre otras cosas, con esta denuncia contra un general de la policía. Hay un general que ordené retirar de la policía. Tiene una misión extraña, alguien le dio la orden, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro. Ese tiene que ver con usted. Ya allanó su casa, era para eso. El oficial a quien hace referencia el presidente es el general Edwin Urrego, comandante de la policía en Cali. Yo creo que se entra a deducir que se trata de mí por la diligencia de allanamiento y registro que se le practicó en su momento al doctor Armando Benedetti en su residencia, donde por una orden judicial la Policía Nacional realizó el acompañamiento de esa actividad y pues en el momento me encontraba yo como comandante de Barranquilla. Entonces deduzco que o de pronto se deduce que puede tratarse de mí. El allanamiento al que se refiere el general es este, realizado el 11 de noviembre de 2025 por orden de la Corte Suprema de Justicia dentro de un proceso por presunta corrupción. El general Urrego precisó cuál fue su participación en esa acción judicial. Vino un personal de la DIJÍN de Bogotá. Cuando ellos llegan y hablan conmigo, me dicen que van a hacer una diligencia de allanamiento. Lo que les dije fue: hablen con el comandante operativo y lo que requieran, pues pídanselo al comandante y con mucho gusto los apoyamos en lo que requieran, desconociendo a dónde iban a realizar el allanamiento y digamos en la casa de quién. Pero no fue el único señalamiento que hizo el presidente Petro contra el general, al que cuestionó públicamente, aunque sin dar su nombre. El presidente también dijo que ese mismo oficial habría montado un complot contra él para frustrar el encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizado el 3 de febrero. Y tenían como misión destruir la reunión con Trump, de alguna manera u otra. Ya se destituyeron varios, pero eso me coloca en una situación de alarma. Frente a esa afirmación, el general Edwin Urrego negó los señalamientos. De hecho, se manifestó dispuesto a una investigación y a una prueba de polígrafo para aclarar las dos indicaciones. Que me pongo a disposición para todo lo que se requiera. Obviamente estoy completamente tranquilo porque sé que he hecho las cosas bien, que si eso llegó a pasar no soy yo, como no puedo ser yo, porque no puede haber una prueba que lo diga, y si lo hay estoy dispuesto a someterme a las pruebas de poligrafía, a lo que se requiera. Con este decreto, el presidente de la República retiró del servicio al general Edwin Urrego, quien en este momento se encuentra incapacitado por un accidente. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Canadá está de duelo por uno de los peores tiroteos escolares de la historia de ese país. 9 víctimas mortales y 27 más heridas deja el ataque en una escuela secundaria y en una vivienda de Tumbler Ridge,
una remota localidad de la provincia de Columbia Británica. La presunta responsable, una mujer, se quitó la vida. Era la 1:20 de la tarde, cuando los estudiantes de la escuela de Tumble Ridge empezaron a escuchar disparos. Las autoridades llegaron solo 2 minutos después de que comenzara el ataque, pero ya era demasiado tarde. Dentro de las instalaciones encontraron 6 víctimas. Un joven murió mientras era trasladado al hospital e inspeccionando la zona encontraron 2 cuerpos más en una vivienda cercana a la institución, por lo que relacionan su muerte con el mismo tirador. Un profesor que cubría algunos reemplazos en el colegio y que además se encontraba cerca de la edificación quedó conmocionado. Ya sabes, aquí en el pueblo ha habido chicos con problemas. Como profesor tuve que lidiar con algunos, pero algo como esto es... Además, el gobernador de British Columbia se pronunció sobre lo sucedido. Bueno, obviamente es un día muy difícil para la nación esta mañana. Padres, abuelos, hermanas, hermanos en Tumble Ridge se despertarán sin un ser querido. La nación está de luto con ustedes. Canadá los apoya. Quiero agradecer y transmitir a varios líderes mundiales que se comunicaron directamente conmigo en solidaridad y compasión. La policía, que aún no entrega información sobre la identidad o las edades de las víctimas y que además no descartan que haya estudiantes o miembros del cuerpo docente entre los muertos, sospechan que el ataque fue perpetrado por una mujer de cabello castaño y vestido, que fue encontrada muerta con un disparo aparentemente autoinfligido. El único sospechoso detenido por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de una presentadora de televisión, recobró la libertad. En Estados Unidos crece el desconcierto no solo por la falta de pistas sobre él o los captores, sino porque este tipo de secuestro extorsivo es muy poco frecuente en ese país. Y sobre eso nos habla María Teresa Aya. Buenas tardes. Este secuestro tiene conmocionado a los Estados Unidos y es que en ese país no es frecuente que haya secuestro por plata o secuestro por extorsión. Les cuento, cuando uno revisa las bases del FBI, uno encuentra que la mayoría de casos relacionados con secuestro tienen que ver con menores. Y estos son o los padres que han perdido la custodia, que se lo quitan a su cónyuge, o los casos más dicientes tal vez cuando un extraño secuestra a un menor para criarlo como si fuera de ellos. Y estos son 225 casos en 19 años. Esto nos da casi 12 casos por año. Un tema muy complicado para ellos, pero no es el delito por extorsión. Cuando se da por plata, suelen ser casos que pasan a ser históricos, como puede ser el de Patty Hearst en 1974, la hija de Randolph Hearst, un empresario dedicado a los medios de comunicación muy famoso. Ella además pasó a la historia porque se dice que sufrió del síndrome de Estocolmo, es decir, se volvió amiga de sus secuestradores y empezó a trabajar con ellos en contra de su padre. También está el caso de Charles Lindbergh, el primer piloto que cruzó el Atlántico de Estados Unidos a Francia solo y que en 1932 le secuestraron su hijo de 20 meses. Apareció después muerto, pero el caso sigue siendo uno de los más icónicos hoy en ese país. Ahora, ¿quién era entonces Nancy Guthrie? Nancy Guthrie es la hija de Savannah Guthrie, una de las presentadoras de televisión más importantes en Estados Unidos. Tiene un show matutino que es muy visto en ese país y les cuento, ha sido una periodista que ha trabajado de manera incansable en contra de los acosos sexuales y una de las que más pidió la desclasificación de los archivos del caso Epstein, tan sonado hoy en día. Trabajó enormemente por eso. Una persona que en este momento enfrenta una situación muy triste, pero que es una persona muy valiente. Teresita, gracias. Una historia de terror. Vivieron una madre colombiana y su hija en un centro de detención en Estados Unidos tras ser retenidas por agentes de migración. En diálogo con Noticias Caracol en Vivo, la niña de 9 años y su mamá contaron la pesadilla que vivieron durante casi 5 meses. ¿Qué recuerdas de ese centro de detención, María Antonia? Que allá nos gritaban, no nos dejaban jugar. Una rutina normal de un niño es jugar, ir a la escuela, y allá no tenían escuela, no podíamos jugar, no teníamos cómo ser niños. Allá los niños no pueden ser niños.
¿Qué era lo que más extrañabas cuando estabas ahí? ¿En qué pensabas? En mi casa, en mis amigos, en mi escuela, en que pensaba que mis amigos me iban a olvidar. ¿Qué razón les daban mientras estaban ahí? ¿Cuál era como el horizonte que les iban trazando un poco los abogados sobre cuándo iban a poder salir de ese centro de detención? No, mira, es un tema muy complejo porque es que cuando te detienen un hijo, tú quedas en una situación de extrema vulnerabilidad. Y la forma en que ellos tratan no es una manera de diálogo, no hay respuestas a tus abogados, a pesar de que teníamos el apoyo de muchas organizaciones en Estados Unidos. Ni siquiera a ellos, con el músculo legal que tenían, recibían respuestas. Todo el tiempo era más como el abordaje de arrinconémosla hasta que ella misma diga, me voy. Sin embargo, muchas veces les ofrecí, mediante los abogados de la niña, que le permitieran salir a ella, y si querían yo continuaba en detención. Les ofrecí en múltiples ocasiones pagar mis vuelos y lo que querían era deportarme porque ya después de un mes de ver a tu hija encerrada en una cárcel, tú entras en una extrema compulsión que no sabes qué hacer. Llamaba todo el tiempo a los abogados, a mi esposo, que responden, no hay respuestas, es a discreción de ellos. ¿Qué siente una mamá de ver a su hija caminando en un centro de detención en Texas, Aleja? No. Para mí creo que es la experiencia más atroz que he tenido en mi vida. Estaba dispuesta a entregar lo que fuera con tal de que liberaran a mi hija. Si eso significaba que yo me quedara allí años, aunque fuera, o sea, no. Ninguna mamá debe verse sometida a esto cuando no ha cometido ni siquiera un delito. O sea, es que no estamos hablando de un tema legal, estamos hablando de humanidad. Es un niño que no ha hecho nada, que no tiene decisión. No, creo que hay muchas secuelas emocionales. Incluso hubo una noche en que a las 3 de la mañana llamé a mi esposo con una crisis de ansiedad y le dije que me sentía al borde del suicidio, que me sacara de allí, que yo no soportaba ver más a mi hija encerrada. ¿No sabes de las otras niñas que se quedaron allá? No. ¿Cuántas niñas eran? ¿Te acuerdas? Eran muchos niños. Todos los pasillos estaban llenos. Si tú salías, todo estaba lleno con niños. Eran más niños que papás. La carta que escribiste es muy bonita también, ¿no, María Antonia? Pero también refleja un poco la tristeza tuya. Me sentía triste, con ansiedad algunas veces, porque yo veía que el niño que llevaba 10 enojo, porque, bueno, me sentía enojada porque solo llevaba 10 días y porque se volvió famoso, lo sacaron, pero al mismo tiempo me sentía feliz porque no le tocó sufrir tanto. Incluso María Antonia, el día que escribió esa carta, me dijo, mami, ¿tú crees que Dios se olvidó de nosotras? ¿Y qué le respondes tú a un niño cuando cuestiona la existencia de tus propias creencias bajo lo que está sintiendo como niño? ¿Cómo le explicas eso? ¿Qué mensaje de esperanza les darías a ellos, pues, para precisamente eso, no pierdan la esperanza? Es muy difícil decir algo porque, como yo estuve ahí, también sé que es muy difícil que te digan algo porque te puede dar rabia. Por ejemplo, ser fuerte te da rabia porque tú vas a decir, ya he sido fuerte mucho tiempo y ya no quiero. O tener esperanza también es muy difícil, pero les quiero decir que prontamente van a salir. Es lo único que les puedo decir. Una de
la tarde, 17 minutos. Hoy el radar de la política arranca con la actividad de los candidatos en diferentes regiones. Están a todo vapor en las correrías y las visitas a los diferentes departamentos. Y vamos a empezar con Iván Cepeda en el Chocó. Llegó a Quibdó desde muy temprano, donde encabezó un evento en Tarima, en el Parque Centenario, con cientos de sus seguidores. Allí Cepeda dijo que su meta es ganar en primera vuelta la presidencia y que de llegar precisamente al poder daría prioridad en su plan de gobierno a las necesidades de los pueblos afrodescendientes. He dicho que en mi gobierno, que será elegido en primera vuelta el 31 de mayo de este año, y que será el segundo gobierno de carácter progresista y de transformación social, mandaré obedeciendo y escucharé dialogando a las comunidades y a los pueblos afrodescendientes. Y por el lado de Roy Barreras, llegó hoy a Boyacá para hacer un recorrido por diferentes puntos del departamento y para escuchar también a empresarios y productores del campo. Dentro de sus propuestas resaltó la importancia de mejorar la calidad de vida de los campesinos, cerrando la entrada de varios productos que se dan en esta tierra. Barreras se suma al llamado del presidente Petro y pidió a la Corte Constitucional garantizar los recursos de la emergencia económica, reactivarla para recuperar las pérdidas, dice, que dejan las inundaciones en Córdoba. Ayer y anteayer logré tramitar donaciones de sectores privados a los que quiero reconocer porque han sido solidarios. FEMSA, Coca-Cola, El Éxito, Cruz Verde, que van a seguir enviando ayudas y colchonetas a Córdoba, pero eso no es suficiente. Se necesitan miles de millones de pesos para recuperar las pérdidas del campo y de las viviendas de 30.000 damnificados, 11.000 viviendas destruidas. Así que sí se necesita una emergencia económica y yo espero que la polarización no impida que lleguen los recursos solidarios. Y pasamos ahora a la campaña de Sergio Fajardo, que sigue con su gira por el Valle del Cauca. Hoy desde la vía panamericana habló de las problemáticas que enfrenta este importante corredor vial para el suroccidente del país, especialmente de los bloqueos. Esta es su propuesta para enfrentarlo. Esta vía no se puede bloquear por tres razones. Una, por razones humanitarias, la seguridad alimentaria de tantas personas que dependen de esta vía. Cada que hay un bloqueo, la gente sufre. Por razones de salud, ¿cuántas personas quedan atrapadas en esta vía y no pueden acceder a los servicios de salud acá en la ciudad de Cali? Por razones económicas, ¿cuánta gente trabaja y pierde sus trabajos por esta vía? Esta vía es el primer paso para construir el Plan Guardián Cauca. Y seguimos en el Valle del Cauca, pero en Buga, donde las autoridades locales adelantaron una reunión de seguimiento electoral precisamente por la grave situación de orden público, lo sucedido con la senadora Aida Quilcue allí en el suroccidente del país y el temor de muchos candidatos para hacer campaña. La gobernadora Dilian Francisca Toro entregó las conclusiones de este encuentro. Se van a evaluar todas las solicitudes que han realizado algunos municipios de traslado de mesas. El traslado de mesas en estas elecciones va a ser solamente por fuerza mayor. Esa no es decisión nuestra, es decisión del Comité Nacional. Ya le hemos dicho al Comité Nacional cuáles son las solicitudes de mesa y ya se evaluará por fuerza mayor para poder definir si hay o no. Es fundamental que los testigos electorales ahora en las zonas urbanas van a identificarse con PQR y en las zonas rurales se van a identificar con una resolución, pero además con una identificación. Y vamos a ver ahora la campaña de Mauricio Liscano, que tras recorrer las calles de Turbo y Apartado en Antioquia, reafirmó su compromiso con esta región del Urabá y anunció que la solución estructural al problema de agua sería una prioridad dentro de su gobierno. Pero también aprovechó Liscano para criticar la postura del gobierno Petro, que anunció una nueva emergencia económica con impuestos nuevos para los empresarios. Inconveniente e innecesario. Hoy nuevamente desde el gobierno se esté discutiendo poner más impuestos a los colombianos y a las empresas. La gente ya no aguanta más. Claro, se necesitan recursos para Córdoba y Urabá debido a las inundaciones.
Y a propósito de la grave situación en Córdoba, hay algunos candidatos al Congreso moviéndose para enviar ayudas. La senadora animalista Esmeralda Hernández, candidata por el Pacto Histórico, lideró una maratón de 72 horas por los animales, a la que se sumaron cientos de colombianos con alimentos, medicamentos y otros elementos para de primera necesidad, para darle una mano a miles de animales víctimas también de esta tragedia en el norte del país. Con la ayuda de gestión del riesgo, las ayudas salieron hoy para el departamento de Córdoba. Entregamos alrededor de 3 toneladas de alimentos para perros, gatos, caballos, aves, vacas, cerdos. Alimentos no solamente, sino también medicamentos, insumos para poner a los animales en guacales, traillas, correas, antipulgas y todo lo que la gente nos donó con la solidaridad que despierta la situación. Volvemos al tema electoral porque ya está en Colombia un robusto grupo de observadores electorales de la Unión Europea. Este grupo, que se desplegará por todos los departamentos del país, está conformado por 40 expertos electorales del viejo continente, puntualmente de Suiza y Noruega, y le van a poner la lupa a varios temas, como la transparencia en el proceso electoral, el acceso de los candidatos a las campañas, las garantías para desplazarse dentro del país, entre otros factores que parecen estar en riesgo. Lo que tratamos de observar es varios elementos. La transparencia del proceso electoral, el acceso de los candidatos a la campaña, es decir, que tengan capacidad, facilidad para desplazarse dentro del país. Sabemos que existen limitaciones, son limitaciones que desgraciadamente afectan a todo el mundo, pero desde luego también sabemos que se están tomando muchas medidas para facilitar el acceso de los candidatos y también el desplazamiento libre de los votantes. Para el cierre, un dato. Hoy la registraduría llegó al departamento de Córdoba y adelantó una reunión con la gobernación y actores clave del territorio para coordinar lo necesario para desarrollar el proceso electoral de este año y mirar las condiciones y los retos en medio de esta grave situación que enfrenta la región. Hasta aquí, el radar de la política. De la tarde, 24 minutos. Los saludo desde el Gran Malecón del Río en Barranquilla, en este sector que por estos días se llama Río de Tradiciones, que hace un homenaje con estas esculturas a los 525 años del Gran Río de la Magdalena, que ha dado a Barranquilla y al país, entre tantas otras cosas, la cultura, las sonoridades y las danzas que hoy hacen parte del Carnaval de Barranquilla, que está a solo 3 días de empezar. Por eso ustedes hoy escuchan y ven a las cantadoras del Río de la Universidad del Atlántico. 15 años de tradición en esta fiesta que ya el sábado arrancará con la gran batalla de flores, pero que esta ciudad la ha vivido desde mucho antes. Me acompaña justamente por acá su director, que es Roberto Camargo, para que él nos hable de toda la tradición que es. Profe, bienvenido por acá. Estamos hablando de las cantadoras del río, algo que nació en las aulas como una materia obligada y hoy son 15 años de tradición. Así es. Comenzamos en clases en la Universidad del Atlántico, en la Facultad de Bellas Artes. Prácticamente ahora mismo es un proyecto de ciudad. Nos invitan a todos lados y gustosos los acompañamos. Cantadoras del río que se suman también a toda esta cultura, que no es solo arte, no es solo música, también es economía, el Carnaval de Barranquilla, y por eso se espera que más de 198.000 de empleos sean generados en esta ciudad, en esta fiesta que vibra no solo aquí, sino en toda Colombia. Justamente Margarita Ariza nos va a demostrar cómo se vive este carnaval en las calles, incluso en las casas, que se visten de carnaval. Margarita. Hola, Luz y televidentes. Miren, la mejor fachada del Carnaval de Barranquilla en el barrio de San Isidro, suroccidente de la ciudad. Pero no solamente la gente disfraza las fachadas, miren, estamos en un apartamento aquí también en Barranquilla, la casa de don Iván García. Venga rapidito y mire, aquí todo es puro carnaval, puro disfraces. ¿Cuánto tiempo se demoró y quién lo hizo? ¿Quién lo ayudó? Yo comencé a quitar Navidad el 5 de enero y comencé enseguida a poner todo carnaval, reconvirtiendo, reciclando la Navidad en carnaval. La cocina, los cuartos, los muebles. Los baños, hasta los baños están vestidos de carnaval. Las ollas tienen, las tapas son sombreros del Carnaval de Barranquilla. Pero miremos también cómo la gente disfraza sus fachadas para competir en el concurso de la mejor fachada del Carnaval 2026.
Celebrando, así amaneció hoy la familia Llanos Durán en el barrio San Isidro, luego de ganar el concurso de la mejor fachada del Carnaval 2026. Feliz, dichosa, contenta, imagínate, o sea que valió la pena esas acostadas tardísimo, porque a veces nos teníamos ahora último, pues. Y es que Rosa y toda su familia, una vez culminó el 2025, reemplazaron los adornos de Navidad por los de Carnaval y transformaron su vivienda en una caseta, esas en las que se realizaban las llamadas verbenas de antaño. Esta es una caseta tradicional, donde vemos los diferentes disfraces, ¿ves? Entonces eso fue lo que mi inspiración se enfocó en eso, en traer las casetas del recuerdo. Y es lo que queremos, que las nuevas generaciones sepan que este carnaval es el carnaval del pueblo y que lo vivimos todos y que por eso quien lo vive es quien lo goza. Muy cerca en el barrio Lucero, otra familia festejaba. Su casa fue premiada como la segunda mejor fachada del carnaval. Valió la pena, nos ganamos el segundo puesto y todos estamos demasiado alegres y contentos. Valió la pena todo el esfuerzo de todos los años y la perseverancia. 102 casas se inscribieron en el concurso que busca premiar a las familias que visten sus viviendas de carnaval. ¿Qué mejor ejemplo de presentarle a Colombia y al mundo lo que sucede en nuestra ciudad? Barranquilla está de fiesta y cuando estamos de fiesta nos preparamos para una fiesta. ¿Y por dónde comenzamos? Comenzamos por nuestra casa. Por eso el eslogan, el carnaval comienza por casa. Vestir de carnaval, las casas en Barranquilla, se ha vuelto toda una tradición. Una forma de contar cómo se vive desde el hogar el carnaval en La Arenosa. El carnaval no solo se vive en Barranquilla, sino en todas partes del mundo. Están viendo a la reina del carnaval infantil en Miami, que nos acompaña también junto al secretario de Cultura, Juan Carlos Ospino, para contarnos estos eventos clave del carnaval que nadie se puede perder, secretario. Bueno, los estamos esperando en Barranquilla con los brazos abiertos para que se disfruten la batalla de flores, la gran parada de tradición, la gran parada del recuerdo, la noche del río mañana y más de 1.800 eventos inmersos en cada uno de los barrios para el disfrute de todo, porque el patrimonio es de todo. Barranquilla los espera. Y el mundo lo va a disfrutar, secretario, pero Barranquilla es baile, por supuesto, y para eso hay que prepararse con algunos pasos básicos, como el que le ven a Mariana, nuestra reina infantil. Yo quiero preguntarle a Liliana si como buena barranquillera usted pasa la prueba o no de baile, Lili. Feliz tarde, me encanta saludarlos con la alegría del carnaval. Yo no he pasado la prueba de baile, pero muy seguramente ellas sí. Son integrantes del grupo Expresión, grupo folclórico infantil que lleva 5 años participando en el carnaval de Barranquilla. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito cómo se disfruta estas fiestas. Se disfruta con bailes y gozo. Y con buena champeta, muy seguramente, porque por estos días Barranquilla, Curramba la Bella, es pura gozadera y celebración. Por eso hoy aquí en Show Caracol les tenemos los 4 pasos básicos para bailar champeta si piensan venir a disfrutar del carnaval de Barranquilla. El cantante de música urbana Akani nos enseñó y nos dio un tutorial al respecto. El Carnaval de La Arenosa es fiesta, alegría y música, y si hablamos de música no puede faltar la champeta, esa mezcla entre sonidos caribeños y africanos que identifican nuestras fiestas. Bailar este género musical no es tarea fácil, por eso Akani, artista de música urbana, un barranquillero que creció en el barrio Siape, quien hizo parte de Basurto All Star, nos enseñó unos pasos básicos. Paso número 1, que es una pierna por delante y luego vuelve atrás. Sería 1, 2, 3 y 4. Segundo paso, basiquísimo, caballito. Esto está bien conocido, hay muchos trends de baile con esto. Y vamos a la cuenta de 1, 2, 3, caballito. 1, 2, 3, 4. Ok, tenemos 2 pasos básicos, vamos al tercero de una. Que este es más o menos complicadito, pero sé que el que viene aquí le tiene amor y paciencia al carnaval, se la goza. Es abro, cierro, abro, cierro. Teniendo claro estos 3 pasos, nos faltaría el toque final. Y el último paso, el paso número 4, va a ser el paso más chévere de hacer. Simplemente vamos a girar la cadera, giramos cadera para aquí, para allá. Y esto va con un movimiento de rotación, se le llama así. Roto, roto, y para aquí, para allá, para aquí,
para allá. Y ahí están los 4 pasos básicos. Si vienen a Barranquilla, hay Carnaval de la Arenosa para gozárselo. 1, 2, 3 y... Paso número 1. Akani significa felicidad y alegría, un artista que está conectado a las raíces africanas. Creció con la cultura picotera y hoy nos dio una muy buena clase de champeta para que no haya excusas de no bailar en el Carnaval de Barranquilla como se debe. Y una vuelta, padre. No hay excusa para no bailar y para no disfrutar este carnaval que ya arrancó. La invitación para todos, ojo, porque hay agenda desde el día de hoy a las 5:30 de la tarde en la Plaza de la Aduana en la exposición fotográfica previa a la gran noche del río que será mañana. Mis queridas Ana Milena y Aleja, si ustedes no le cogieron el paso a Cani con la champeta, espero que sí lo hagan al son de Chalupa de las cantadoras del río de la Universidad del Atlántico. Las esperamos en el carnaval. Feliz tarde. 1:42 PM. Nuestro bus Colombia sigue recorriendo el país. Esta vez llegó hasta Bucaramanga, la ciudad bonita. Alfonso Cárcamo y Natalie Ayala a esta hora nos cuentan cuáles son las principales preocupaciones de los bumangueses. Compañeros, muy buenas tardes para ustedes. Cordial saludo. Bucaramanga sin duda alguna nos ha recibido con un clima excelente y con una atención maravillosa por parte de toda su gente, pero también con realidades que necesitan ser contadas desde esta región, y por eso el Bus Colombia se encuentra aquí en esta hermosa ciudad para contar todas esas realidades. Hoy nos encontramos desde la Basílica Menor Señor de los Milagros del municipio de Girón. Natalie Ayala nos acompaña en estos momentos. Usted es la cara de esta región, la corresponsal de Noticias Caracol. Natalie, cordial saludo y móntese con nosotros a este Bus Colombia. Alfonso, buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Noticias Caracol. Efectivamente, este es el parque principal del municipio de Girón, uno de los sitios de uno de los atractivos turísticos más lindos de Santander y más visitados por las personas que llegan a esta región del país. Como le decía ahorita, tiene un sinnúmero de cosas positivas, pero también algunas cosas que no son tan buenas en la región. ¿Y qué le parece si empezamos por una de ellas? Es el tema de la movilidad. Estuvimos recorriéndola y lo que dice la gente es que está cansada porque Bucaramanga está colapsada y también al mismo tiempo ha crecido la informalidad en el transporte. Metrolínea no sirvió y lo que quieren hoy son ayudas, son cambios contundentes para mejorar en ese aspecto su calidad de vida. En los últimos 3 años, Bucaramanga y su área metropolitana pasaron de tener circulando por las vías 849.000 vehículos a 879.810, es decir, 30.810 automotores más, un incremento que se ve reflejado en las calles. Hay deficiencia en vías urbanas, faltan ampliaciones de algunas, faltan proyectos. Más carros pero menos vías, una situación que desespera a miles de conductores que a diario transitan por las carreras 15, 21, 27 y 33, que en horas de alto flujo se colapsan y se vuelven difíciles de transitar. Está bastante complicadito, más que todo en las horas pico. Pienso que debería haber más tránsito y gestores viales. Para expertos en movilidad como Héctor Cáceres, esta situación se ha venido acrecentando por varios factores: el aumento de la informalidad, vehículos que trabajan para plataformas sin control y la falta de inversión para construir nuevas vías. El incremento del parque automotor es exponencial contra el crecimiento de la infraestructura vial, que es ceros. Si usted revisa, yo creo que en los últimos 10 años no se han hecho 1 kilómetro de vía, y eso en contra del crecimiento del parque automotor, que en este momento podemos decir que el área metropolitana más o menos tiene entre 900 y 950.000 vehículos. A esto, dice Cáceres, se suma la ciclorruta que fracasó y que quita espacio en las calles, pero también la falta de autoridad. Los vendedores ambulantes ya no se tomaron un carril, sino se tomaron completamente las vías. La carrera 17 entre calles 36 y 33, eso es imposible pasar. El famoso pasaje del comercio, que era peatonal, tampoco se puede ya ni pasar a pie. Por otro lado, la ciclorruta, las famosas ciclorrutas de Metrolínea, que fueron un fiasco completo,
lo que hicieron fue disminuir la capacidad vehicular en cambio de ampliarla. Desde la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se trabaja en un ambicioso proyecto para modernizar la red semafórica que hoy se encuentra obsoleta y la incorporación de más agentes que permitan dar mayor fluidez vial. Según datos de la entidad, a diario se movilizan más de 1 millón de vehículos solo en la ciudad. La carrera 33, es la carrera 27, la carrera 15, el sector del puente de la Novena, la calle 61. Allí es donde nosotros siempre en las horas pico tenemos presencia de los reguladores viales para permitir en las horas de la mañana una entrada rápida a la ciudad de Bucaramanga y en las horas de la noche una salida rápida hacia el sector de Florida Blanca, Piedecuesta y Girón. Las motocicletas también se han vuelto un dolor de cabeza para las autoridades en el área metropolitana de Bucaramanga. A enero de este año en el RUN había matriculadas 640.037, siendo el vehículo más usado. Mientras el parque automotor sigue creciendo a paso acelerado, Bucaramanga continúa con las mismas vías desde hace 10 años y si no se toman decisiones estructurales ni se invierte en infraestructura vial y control en las calles, la movilidad en el área metropolitana seguirá siendo uno de los problemas más graves para los bumangueses. Alfonso, y otra de las problemáticas que se vive aquí en Bucaramanga y el área metropolitana tiene que ver con la seguridad. La gente asegura en las calles sentirse pues muy vulnerable. Han crecido el robo de motocicletas y las extorsiones. Usted tuvo la oportunidad de recorrer la ciudad, de hablar con las personas. ¿Con qué se encontró? Recorrimos, Natalie, principalmente el centro, de allí la gente todavía tiene la percepción de que en cualquier momento la pueden robar. Y ojo a eso, aunque las cifras bajaron en el año 2025 en cuanto a hurtos, más de 2.000 hurtos que hubo menos a 2024, pues de todas maneras 7.000 personas sufrieron este flagelo en la ciudad, una cosa que es bastante absurda, una cifra altísima. Y es por esto que la gente pide más policías en las calles. En pleno centro de Bucaramanga, a plena luz del día y ante la mirada desconcertada de la comunidad, un carro fue atacado a disparos durante un robo. Horas más tarde, en medio de las grabaciones del Bus Colombia, esta escena se robó la atención. 2 hombres fueron arrestados por portar estas armas blancas que presuntamente serían utilizadas para un hurto. Pero a pocos metros, un vendedor de aguacate cuenta que también intentaron robarlo mientras trabajaba. ¿Se dio cuenta de la que estaba ahí? Que le voy a advertir que le va a robar el cuchillo, me dijo. Esta realidad no desentona con las cifras oficiales. En Bucaramanga en 2025 hubo 7.622 personas víctimas de robo, según la policía. Es un poco complicado, hay bastante inseguridad. En cuanto a los robos de celulares se ve mucho acá en la ciudad. Y pues sí necesitamos como más ayuda de la policía o como el ejército, no sé, para poder minimizar esos robos y esa inseguridad que se presenta. Uno no puede salir tranquilamente, pero uno sale como con miedo. Entonces sí, queremos que la comunidad y la policía, la inseguridad como que mejore. Mucha inseguridad he visto últimamente, muchísimo, sicariato más que todo. Y bueno, pues las autoridades tratan de colaborar, pero es que es muy difícil para toda la ciudad. Comerciantes como Carolina Martínez y Efraín Rojas cuentan a Noticias Caracol cómo día a día tienen que lidiar con distintas modalidades de hurto y extorsiones. Una vez llegó una señora con tapabocas, capucha, y llegó consiguiéndome una sudadera. Y pues dijo una talla que pues obviamente casi no es concurrente. Fui a buscar la bodega y cuando me di cuenta ella la estaba bajando de acá de la prenda de distribución. Me di cuenta antes de que pasaran las cosas y pues pude lograr quitársela. Cada rato sale extorsiones. La otra me pidieron fue munición, que era para comprar munición, ¿sí? Entonces yo dije no volví más a contestar. Sobre todo los jóvenes, la inseguridad. Los expertos dicen que esta problemática va acompañada de otro delito de alto impacto: el sicariato. El año 2025 cerramos con que la totalidad de los homicidios en la ciudad, 53% fueron por sicariatos. Esto obedece a un incremento casi del 400%, lo que denota, por supuesto, que hay unos grupos delincuenciales comunes organizados en la ciudad que se están disputando rentas criminales como el microtráfico, como la extorsión, que hace que hoy este sea uno de los delitos pues, a tener en cuenta para poder impactar de forma positiva por parte de las autoridades. En Bucaramanga, según la
policía, se reportaron 234 homicidios el año pasado, la mayoría por enfrentamientos entre bandas criminales. Entre tanto, mientras las autoridades prometen refuerzos y resultados, en Bucaramanga la gente sigue trabajando y moviéndose con miedo, esperando que la seguridad deje de ser un titular y se convierta en una realidad. Vea, una de las cosas principales que hicimos cuando llegamos a Bucaramanga fue conversar con los jóvenes, quienes tienen diferentes dificultades, tienen miedos, y uno de ellos es el tema del desempleo, porque dicen que terminan los estudios y les toca irse, no tienen qué hacer aquí en la ciudad. Sí, señor, mire, y es que usted habló con ellos precisamente una vez llegó aquí a Bucaramanga. Ellos reclaman mayor mercado laboral, pero también que la ciudad vaya por buen camino, es decir, que no haya corrupción. Veamos lo que le dijeron. El Bus Colombia se tomó Bucaramanga, la ciudad de los parques, la ciudad bonita. Y justamente desde el Parque García Rovira vamos a hablar con los jóvenes, el país de los jóvenes. Y vamos a hablar de un tema fundamental, primero que todo, con esos 5 jóvenes, y es el tema del desempleo, una tasa de desempleo juvenil del 11.5%. ¿Qué hacer para mejorar esta situación aquí en la capital? Es un tema complicado porque realmente el acceso que tenemos los jóvenes aquí al empleo es muy difícil, primero por la experiencia que nos piden, porque somos recién egresados, necesitamos empleo y no se nos garantiza el acceso al empleo. O por ejemplo se nos hacen preguntas que no se deben hacer en tipo de entrevistas laborales. La verdad, aquí lo que se debe hacer es implementar una política pública que realmente le garantice o que realmente se hable con las empresas privadas o públicas que por favor permitan el ingreso de, por ejemplo, recién egresados. ¿Qué hacer frente a ese tema? Bueno, yo creo que en Colombia Santander se ha diferenciado de los demás departamentos por una juventud que emprende y que desea motivar el crecimiento precisamente a través de la creación de empresas. Hay que motivar a estos jóvenes que hoy están emprendiendo, pero también el empresariado santanderiano que también participa de los diferentes escenarios aquí en el departamento de Santander deben ponerse también de acuerdo para fortalecer la inclusión en el empleo juvenil. ¿Qué hacer para que en la capital santanderiana no se vayan los jóvenes cuando terminan el estudio, sino que también produzcan aquí? Yo creo que, retomando lo que dijo el compañero, el emprendimiento pues es una vía, pero efectivamente para que ese emprendimiento sea viable tenemos que contar con las condiciones desde todas las entidades o articulaciones que permitan que realmente se haga efectivo ese tipo de iniciativas. Claro, eso hablando solamente del emprendimiento porque aquí en la ciudad no encontramos una industria que nos emplee, una industria que nos dé realmente oportunidades, entonces pues bueno, la alternativa siempre ha sido el emprendimiento. Falta de industria también es importante. Hay otro tema que mueve a Bucaramanga y es precisamente el de la movilidad. Muchas quejas. Transporte informal, el Metrolínea no sirvió de mucho. ¿Qué hacer frente a eso para que mejore aquí en la ciudad? Lo primero es invertir en un sistema de transporte público social que beneficie a las clases trabajadoras y a las clases que históricamente han tenido que despertarse 3-4 horas antes de entrar al trabajo porque tienen que coger 2 hasta 3 buses. En Bucaramanga hace un par de semanas sucedió algo muy interesante. Le subieron el precio a la tarifa de transporte público urbano, ahora vale 3.000 y 3.600. Muchos jóvenes en este momento se deciden si comer o entrar a la universidad porque tienen que utilizar un autobús. Metrolínea ya no existe y los buses de Bucaramanga son del siglo pasado, entonces se requiere de una inversión principalmente en el transporte público. ¿Qué hacer frente a este tema? Pues yo considero que principalmente la corrupción, porque si Metrolínea se acabó fue por la corrupción de los alcaldes que lo llevaron a cabo. Entonces es importante que los mandatarios se tomen el puesto de moverle a una movilidad social, como dice mi compañero, y que tenga en cuenta a las clases trabajadoras y que tenga en cuenta que los jóvenes están entre la lucha si comer o pagar su transporte, o muchos incluso caminan horas para llegar a la universidad. Entonces es algo que debemos apostarle sobre todo a lo social. Tema de corrupción también muy importante. Hay otro asunto que preocupa mucho y es el tema de la seguridad. Más de 7.000 personas fueron robadas el año pasado en la ciudad. Ha bajado, dicen las autoridades, la cifra, pero sigue siendo mucha gente impactada por este delito. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cómo los impacta a ustedes como jóvenes? Es que más allá del dígito es la percepción que hay en la ciudadanía, especialmente en las mujeres,
en cuanto a la delincuencia y al acoso callejero. Sin ponerle, o sea, por un ejemplo, aquí bajando, llegando para justamente este segmento, vi que hubo un intento de atraco aquí a 2 cuadras de la alcaldía, de la gobernación y del Palacio de Justicia. Entonces, realmente no se ha tomado las medidas necesarias por parte ni de la alcaldía ni del sistema de justicia, que lo único que busca es, primero, hacer un tipo de capturas que a veces ni siquiera tienen sentido, y segundo, una juiciación que es muy lenta, el sistema es muy lento, y es un tema de que hay que hacer una reforma que realmente agilice el acceso y la justicia que se administre de manera adecuada. Perfecto, usted, ¿qué opina sobre ese tema? ¿Cómo le impacta a usted como joven? Bueno, nosotros hemos insistido en que el asunto de seguridad también es un asunto de cultura. Y no habrá un cambio de paradigma en la situación de la seguridad mientras no haya una cultura ciudadana que garantice precisamente que el robo, que la extorsión, que también todos los problemas de seguridad que tenemos se deben transformar. Ahora, esto no solamente es un asunto de la cultura que se está fomentando, sino también que es un asunto que tiene que ver con la inclusión de empleo, con la solución al problema del hambre, con la solución a los problemas de vivienda y los problemas estructurales que tienen los ciudadanos en Bucaramanga. Es decir, esta ciudad con una alta inflación tiene que incluir a los jóvenes mucho más, y esos problemas de seguridad seguramente van a disminuir. Hay otras problemáticas de fondo entonces que ayudan a incrementar esa inseguridad. Hay otro tema, ¿ustedes qué consideran que se está haciendo bien aquí en la ciudad de Bucaramanga que quizás se debería contar un poco más, se debería visibilizar? Bueno, yo creo que es una pregunta bastante difícil si lo vemos desde un tema institucional, claro, pero si lo reconocemos desde las bases populares, desde las bases juveniles, hemos desarrollado desde diferentes lugares apuestas, desde el tema de la paz, desde el tema del arte, desde el tema del deporte, desde la música y muchas otras más herramientas que hemos implementado pues precisamente para abordar y trabajar y construir ciudad, que al fin y al cabo es lo que todas y todos queremos. ¿Qué le parece a usted? De parte del gobierno municipal no se está haciendo algo significativo para dar un cambio a Bucaramanga. Coincido con la opinión de la compañera. La cultura en Bucaramanga se está transformando por las organizaciones de los barrios, por las organizaciones estudiantiles y porque nosotros los jóvenes estamos tomando independencia política y movilizándonos en las calles. Sí. Considero lo mismo, considero que el trabajo bueno de Bucaramanga se ve a través de los colectivos barriales, de los colectivos de mujeres, de los colectivos feministas que hay acá en Bucaramanga, pero no sinceramente desde la parte estatal, porque tenemos un alcalde destituido por doble militancia, entonces ahí nada más estamos conscientes de que el Estado y los mandatarios no han estado muy presentes en los problemas juveniles de Bucaramanga. Bueno, teniendo en cuenta todas estas problemáticas, estos temas, estos retos que hemos tratado, les voy a hacer una pregunta que quiero que respondan todos. ¿Cuál es esa Bucaramanga que se sueñan en los próximos años o qué aspecto debería, por lo menos, si se puede hacer un cambio, mejorar? Yo considero una ciudad que le apueste realmente al ciudadano, en parte también a la paz, que todos tenemos el derecho constitucional a tener paz, y realmente a la garantización de derechos fundamentales y mínimos como una movilidad decente, un acceso al trabajo que sea real, que sea efectivo, y una cultura, porque aquí se mueve muchísimo la cultura, como están mis compañeros, es un acceso también a la cultura, a eventos culturales, a teatro, música y a todo tipo de expresiones. Bueno, Bucaramanga requiere formalizar muchos barrios. Aquí tenemos un problema de formalización de lo que llaman invasiones. Necesitamos solucionar esos problemas. Nosotros necesitamos, por ejemplo, solucionar el problema de basuras para las veredas. O sea, queremos una Bucaramanga también rural y por otro lado una Bucaramanga que invierta mucho más en cultura. Queremos una Bucaramanga que sea digna de ser la capital de Santander. Queremos una Bucaramanga que sea limpia, que nos otorgue a los ciudadanos condiciones de movilidad, de transporte, de seguridad. Y de cultura, claro, y que realmente las personas que suban a los cargos administrativos de esta ciudad tengan la capacidad de conectar con el pueblo, con la gente de base. Vamos a trabajar por una Bucaramanga que tenga un transporte público eficiente para los ciudadanos, una Bucaramanga donde el populismo no triunfe en la alcaldía y también una Bucaramanga donde las bases sean incluidas en todos los aspectos. Yo considero que necesitamos una Bucaramanga sin corrupción, sin los partidos políticos tradicionales que siempre se llevan la gran tajada de la torta y es por eso que estamos donde estamos. Con eso cerraré. Muchísimas gracias a todos por su participación. Este es el país de los jóvenes de Noticias Caracol.
Natalie, televidentes, ahí está entonces todo el panorama, todas las problemáticas también lastimosamente servidas en la mesa sobre Bucaramanga. Nos acompaña a esta hora el director del periódico Vanguardia de Bucaramanga, el señor Juan Carlos Gutiérrez. Bienvenido a Noticias Caracol, bienvenido a Cebus Colombia. Muchas gracias, un saludo y dispuestos aquí a hablar. Director, iniciemos hablando de una de las problemáticas que veíamos. Alfonso salió a las calles, habló con la gente que dice sentirse más insegura. Se han disparado los sicariatos en Bucaramanga. ¿Qué decir sobre este fenómeno que usted ha venido retratando en el periódico? Digamos que las últimas mediciones hablan que cerramos el año pasado con un incremento de 16 homicidios por 100.000 habitantes a 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto tiene dos causas principales. La primera, una guerra que está identificada entre bandas criminales por el control de microtráfico en el área metropolitana, y la segunda, que la intolerancia sigue siendo un factor fundamental en estos homicidios. No hemos sido capaces de resolver los conflictos y estos conflictos terminan en homicidios, lamentablemente. Hay otro tema, director, y es el tema de la movilidad. Sin duda alguna se volvió un caos moverse por Bucaramanga, pero también el tema de la informalidad en el transporte ha crecido. Metrolínea no sirvió. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Cuál es ese retrato que ustedes tienen, esa radiografía sobre esa problemática? 3 puntos. La primera, está comprobado que una falta de planeación en los orígenes de Metrolínea. Segundo, después de la pandemia tuvimos un fenómeno de vandalización de las estaciones. Recuperarlas, según Metrolínea, cuesta 65.000 millones de pesos. A eso le sumas que el déficit operacional de Metrolínea es de 21.000 millones de pesos, y si a eso le suma que las deudas que arrastra Metrolínea son de $500 millones de pesos. Frente a ese panorama, ¿qué pasó con los habitantes? Tuvieron que recorrer la informalidad. Se calcula que hay 50.000 personas en el área metropolitana de Bucaramanga que subsisten de la informalidad. Quitémoslas un día a estas 50.000 personas y la gente no sabe cómo movilizarse. Eso es un fenómeno que raya también con la inseguridad. ¿Por qué? Hemos denunciado recientemente investigaciones que hemos hecho en el periódico que por 30.000 pesos en un mercado ilegal te dan una motocicleta. No te piden documentos, no te preguntan si sabes conducir, simplemente ve y trabaja. Director, precisamente usted hablaba de la informalidad que no solamente se ve en el transporte, sino también en las calles. Vías como la calle 35 en el centro de Bucaramanga, que ya está intransitable. Alfonso tuvo la oportunidad de recorrerlas. Ha crecido evidentemente la informalidad en Bucaramanga. Lamentablemente ha crecido y se ha establecido. Según el DANE, la informalidad llega al 46,7%. Eso quiere decir básicamente que de 100 personas que para el gobierno están ocupadas, 47 viven en la informalidad, con todas las propias de prestaciones sociales y demás. Y el fenómeno a lo largo de los años se ha mantenido, y digamos que la respuesta, la petición que se le hace a las autoridades es fomentar más la formalización y la vinculación de estas personas al trabajo formal. Director, pero bueno, yo le invito a que hablemos de otro aspecto de Bucaramanga. No todos los temas son negativos aquí en esta región, que es de gente pujante, de gente, la verdad, muy trabajadora, y justamente el equipo de Noticias Caracol en Vivo conoció el calzado de Bucaramanga. Para nadie es un secreto que ese tema aquí es supremamente importante, y ¿quién no ha escuchado que los mejores zapatos vienen de Bucaramanga? Pues nos paseamos por una de esas fábricas tradicionales y esto fue lo que encontramos. Cuando se piensa en Bucaramanga, se piensa en calzado. Y no es para menos, porque aquí se produce alrededor de 1 millón de pares de zapatos semanales. Pero para conocer más del calzado, las historias que importan son las de ustedes, las de la gente. Nos representa mucho lo que es la tradición artesanal, la calidad, en el cual también podemos generar empleos. Entrar en una fábrica de calzado en la ciudad bonita es también entrar al interior del corazón de Bucaramanga, donde está lo más puro de su gente y su cultura. Sí, la verdad es un arte. No cualquiera pues se dedica a eso, eso igual tiene su trabajo, pero desde que lo hagamos con todo el amor, esto es fácil de hacer. En una industria que emplea a más de 60.000 personas, las madres cabeza de familia ven la oportunidad de llevar un sustento a casa. Sí, porque es algo que me gusta y es con algo que he sobrevivido y he sacado mi hogar adelante. Mi hija en el momento está estudiando trabajo social y pues ha sido con mi trabajo que la he sacado adelante. Aquí usted empieza echándole pegante a la pieza y la va armando por donde está la raya. Ella trae una marca, no, ya empecé mal. Debería ir dando la forma que no dio. En nuestras empresas convergen en la población más vulnerable de la ciudad, donde no tienen ningún requisito especial para ingresar a los puestos de trabajo, como es el nivel académico, ningún tipo de estrato social. No había la posibilidad de estudiar en mi casa, o sea, no tenía la posibilidad, entonces
la opción era aprender a hacer algo para trabajar. El arte del calzado es una tradición que hace parte de la historia de las familias bumanguesas. ¿Cuánto usted se dedica a esto? Ya tengo 22 años. ¿Te gusta lo que hace? Claro, mucho. Bucaramanga es reconocida como un centro de moda y calzado. Aquí, un par de zapatos no es solo estilo, es un símbolo de oportunidades y resiliencia. Y este es el producto terminado hecho por manos de todos estos bumangueses que trabajan día a día para poder tener estos productos terminados. Usted, Nicole, como líder de la industria, ¿qué le pediría de pronto a ese nuevo presidente que llegue a ocupar la Casa de Nariño? Que apoye más el producto local, ya que pues aquí los bumangueses hacemos todo con mucho amor. Hay muchas familias cabezas de hogar incrementadas en este gremio. Obviamente el sueño de una ciudad bonita y que sea una ciudad estable para todos, para vivir. Tengan oportunidades de estudio para más jóvenes así como uno que han terminado. Natalie, director, muchísimas gracias por habernos acompañado en ese espacio, por la acogida en Bucaramanga. Aquí termina este Bus Colombia en la ciudad bonita, en la ciudad de los parques, pero los invitamos mañana a que sigan este recorrido por el suroccidente del país, exactamente en Manizales. Avanza el Bus Colombia en ese recorrido por el país. Alfonso, Natalie, gracias. Nosotros retomamos el tema de la situación climática en el país. En Sucre se mantiene la alerta máxima por los altos niveles de los ríos en la zona del San Jorge y La Mojana. Ya se registran las primeras familias damnificadas por esta atípica temporada invernal. Mateo Lenes, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas tardes. Tatiana, un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes. Sí, mire, realmente la situación es la siguiente. Hay un aumento muy importante y considerable en el caudal de varios cuerpos de agua, afluentes, caños, ríos. Estos últimos hacemos referencia al río San Jorge y también al río Cauca, pero también, por ejemplo, el caño Rabón, que ha mantenido las inundaciones en toda la zona de La Mojana, hoy se encuentra en aumento. En el caso puntual del San Jorge, ya ha llevado inundaciones a más de 400 familias en zona rural del municipio San Benito Abad. Hay viviendas afectadas, también cultivos de maíz que se encuentran bajo el agua. El panorama ampliado en el siguiente informe aquí en Noticias Caracol. Los altos niveles de los ríos Cauca, San Jorge y las fuertes lluvias de los últimos días ya comienzan a generar inundaciones en el municipio de San Benito Abad y la subregión de La Mojana en el departamento de Sucre. En estos momentos nos encontramos así como se pueden dar cuenta. También le pedimos ayuda al gobierno para poder ayudar a evacuar a las personas que están en alto riesgo y que nos ayude también para mejorar nuestras viviendas y para recuperar nuestros enseres. Varias viviendas, cultivos de maíz y otros productos están bajo el agua, mientras la alerta roja se mantiene. Ese primer frente frío dejó un saldo de familias damnificadas que luego de la atención que le hemos hecho a ellos, se encuentran ya esas personas acompañadas con nosotros desde la unidad de gestión del riesgo, pero la situación más grave que tiene el departamento de Sucre es La Mojana. Y nuestra Mojana sucreña, los municipios puntualmente de Guaranda, de Majagual, San Benito Abad y la zona ribereña de San Marcos. La Oficina Departamental de Gestión de Riesgo, en articulación con diferentes organismos de socorro como bomberos y defensa civil, ya realizan monitoreo y acompañamiento a las más de 400 familias que se encuentran ya inundadas y en alto riesgo en zona rural del municipio San Benito Abad. Toda la semana hemos estado haciendo monitoreo, toda la semana hemos hecho presencia, pero se agudiza más esta situación. Los niveles en estos días han aumentado mucho más y vemos en comunidades como Caño Caimán, Cuiva, que los niveles están aumentando. Las recomendaciones para la comunidad es que estén alerta. En la subregión de La Mojana sucreña son más de 39.000 familias las que se encuentran afectadas por el desbordamiento del río Cauca debido al boquete de Caregato, cifra que podría aumentar con esta nueva emergencia. En Santander, entre tanto, son varias las dificultades que enfrentan los maestros y estudiantes para ir a clases. Las lluvias han afectado vías rurales, dejándolas convertidas en lodo. Mientras muchos apenas se están despertando, ellos ya llevan varias horas luchando contra el barro y árboles caídos. No son rescatistas, son profesores rurales del municipio de Río Negro en Santander que, pese a las lluvias, los ríos crecidos y los deslizamientos, no faltan a su cita más importante, la de enseñar. Vamos a quitar todo ese montón
para poder pasar y llegar a la escuela. De la misericordia. Con las botas enterradas en el lodo y atravesando quebradas con puentes colapsados, así comienza la jornada para decenas de docentes en zonas rurales del departamento. Los maestros efectivamente somos los más perjudicados, ya que muchos de nuestros compañeros se ven imposibilitados de llegar a sus instituciones educativas, van en motos, se accidentan, se quedan en los barriales, como se dice, y no pueden acceder a tiempo. Y hay instituciones en que realmente no hay condiciones ni siquiera para estar allá. Las comunidades piden soluciones. Estamos corriendo muchos riesgos con nuestros estudiantes, el profesorado de nuestras veredas, de nuestras instituciones, porque las carreteras están terriblemente en malas condiciones. No tenemos ni siquiera para los niños ir a estudiar. Está muy incómodo todo. 400 son las personas que han terminado afectadas en Santander por el paso del frente frío. Desde la gobernación se inició una campaña para recoger ayudas y llevarlas a las comunidades damnificadas. 2 de la tarde, 12 minutos. A esta hora cambiamos de tema para contarles que decenas de personas hacen fila en la localidad de Kennedy para participar en una feria laboral que busca vincular talento a uno de los proyectos más importantes de la ciudad, la primera línea del metro. Camila Olaya nos cuenta cuántas vacantes están disponibles y qué perfiles están buscando. Camila. Ana, miren, a más de 1000 vacantes disponibles, 500 de esas precisamente para la primera línea del metro de Bogotá, en oficios como operarios, administradores y también coordinadores logísticos. Hay que decir que desde muy temprano decenas de bogotanos han llegado hasta este punto de la alcaldía local de Kennedy para precisamente aplicar a estas oportunidades laborales. Muchos nos han indicado que llevan entre 3 meses, 6 meses e incluso 1 año desempleados, por lo que esta oportunidad se vuelve muy esperanzadora. Buscan precisamente llegar a ocupar esa vacante con salarios desde el mínimo hasta los 3 millones de pesos. Hablamos con ellos y esto nos indicaron. La verdad es que estoy buscando empleo, vi esta promoción y me animé a venir y a presentar mis documentos. Una convocatoria que encontré por el canal del empleo de la Alcaldía de Bogotá, y pues es la oferta del metro, entonces pues es muy interesante trabajar y pues conocer de cerca el proyecto. Me pareció interesante, una gran oportunidad, pues ya que nosotros desempeñamos diferentes aspectos en cuanto a la parte laboral. Yo soy licenciada en Educación Física y pues me llamó la atención. ¿Por qué? Porque hay diferentes ofertas. Bueno, y quiero aprovechar y mostrarles el panorama que se vive a esta hora. Algunas personas llevan esperando entre 3, 4 horas haciendo fila para precisamente aplicar a esta vacante. Quiero aprovechar y hablar aquí contigo. Muy buena tarde. ¿Qué requisitos y qué documentos se necesitan? Buenas tardes, claro que sí. Deben traer copia de su cédula, copia de un recibo público del uso de agua, el ADRES, que nos indique que no están cotizando ni salud ni pensión, y certificado de residencia de la localidad de Kennedy. Vale, muchas gracias. Y usted cuéntenos, por favor, ¿a qué vacante en puntual viene a postularse? Hola, ¿cómo estás? Vengo para una vacante administrativa. Vale, muchísimas gracias y muchos éxitos. Entonces, esa es la invitación. Las personas tienen hasta las 3 de la tarde para llegar y acercarse a este punto de la alcaldía local de Kennedy. Diana Riveros, cabeza de lista por el partido de la U de Norte de Santander, está con nosotros aquí en Plaza Caracol. Diana, bienvenida a este espacio aquí de Noticias Caracol. Juan, muchísimas gracias y bueno, infinitamente agradecida por esta oportunidad que me dan de estar aquí frente a ustedes. Diana, usted justamente decidió tomar las banderas del representante Diógenes Quintero, que lastimosamente hace 15 días falleció en un accidente de tránsito, y usted decide encabezar la lista de Norte de Santander el nombre de su esposo. Sí, Juan, he decidido en medio del dolor y de un momento que no esperábamos tomar estas banderas, no dejar caer estas banderas, alzarlas porque son banderas de paz, banderas de mucho trabajo y sacrificio, de años que construimos juntos, con una región que nos necesita, con una región que realmente con la noticia de Diógenes y su muerte se sintieron desolados, abandonados, huérfanos, y yo en medio de este dolor inmenso, pero con mucha valentía y fortaleza, decido alzar esas banderas, seguir adelante y defender esas luchas por él y por ellos.
Mire, nosotros que hemos estado justamente cubriendo en el Congreso, recordamos a Diógenes Quintero siempre pensando en la región del Catatumbo. Usted llega a los próximos 4 años y llega justamente a la Cámara de Representantes, ¿va a buscar lo mismo? ¿Cuidar esta región, el Catatumbo? Claro que sí, él era un orgulloso de su región, de su pueblo, de ser campesino, y estas banderas van a seguir siendo las mismas. Con mucho más fuerza. Él dejó un proceso avanzado, inclusive unos proyectos que radicó, y no solamente el Catatumbo, todo norte de Santander y sus dinámicas, la frontera, víctimas, campesinos, ruralidad, juventudes, educación, y en este caso conmigo mujeres como yo, valientes, fuertes, que les ha tocado seguir adelante en esta lucha, salir adelante por sus hijos, trabajar, y bueno, no decaer en medio de tantas dificultades que presentamos en nuestra región. Usted me habla, por supuesto, de la frontera. ¿Cómo va a hacer usted si llega a la Cámara de Representantes para que la frontera colombo-venezolana tenga una mejoría justamente en los próximos 4 años? Sí, Diógenes dejó radicado un proyecto sobre el estatuto fronterizo. Ese es un proyecto que yo voy a abanderar porque él quería que Colombia tuviera los ojos en norte de Santander y en sus dinámicas tan importantes como es la frontera y pues el conflicto armado, claramente. Entonces es algo que voy a seguir defendiendo, voy a llegar a seguir promoviendo sus proyectos y bueno, a fortalecer estas luchas que teníamos de años atrás. Diana, para finalizar, por favor, usted tiene la cámara, el nombre, el partido y cómo lo encuentran en el tarjetón. Sí, yo quiero invitar a todas aquellas personas que se unieron conmigo en esta lucha, en esta defensa de este legado, en honor a Diógenes, en honor a su pueblo y en honor a norte de Santander y el Catatumbo, a que en el tarjetón de la Cámara de Representantes por norte de Santander marquen partido de la U y el número 101. Ahí tienen entonces Diana Riveros aquí en Plaza Caracol. Juan David, gracias. 2:37 minutos. Un juez envió a la cárcel al hombre capturado por agredir brutalmente a un policía en la localidad de Suba, aquí en Bogotá. El procesado no aceptó los cargos. Desde un hospital compareció a la audiencia de imputación de cargos Álvaro Javier Salgado, el hombre capturado por ser quien le propinó esta brutal golpiza a un policía. Permanece en el hospital luego de que atacara inicialmente a una patrulla de la policía en Suba, al norte de Bogotá, usando sus propios puños. La Fiscalía le imputó a este hombre los delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno, ambas conductas agravadas. Para el ente investigador, la prueba reina de los delitos es este video, en donde se observa cómo el uniformado se baja del vehículo y es víctima de la brutal reacción del agresor. ¡Ay! Incluso un ciudadano que estaba en el lugar intentó frenar el ataque, pero fue ignorado por el hombre judicializado, que de nuevo atacó con puños y patadas al policía. Le cogió las llaves. Se desplazaba esta persona y hace una maniobra inapropiada. En ese momento, un uniformado que se desplazaba sobre la zona le hace un llamado de atención, procediendo este sujeto a bajarse y empezar agresiones inicialmente contra la patrulla de policía. Posteriormente emprende las agresiones contra nuestro uniformado. De acuerdo con su historial judicial, estuvo procesado por hurto agravado. Sin embargo, la justicia lo absolvió. Estados Unidos anunció que interceptó y neutralizó drones de los carteles mexicanos tras el cierre del aeropuerto de la ciudad fronteriza del Paso, en Texas, durante varias horas. El secretario de Transportes, Sean Duffy, aseguró que la Agencia Federal de Aviación y el Pentágono reaccionaron con rapidez ante una incursión de drones pertenecientes a un cartel y que la amenaza fue neutralizada. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no tenía información sobre el uso de drones en la frontera y que se investigará el cierre. Las actividades. A 3 días de la celebración de San Valentín en Estados Unidos, las flores colombianas se tomaron el Congreso en Washington. La Embajada de Colombia llevó 118.000 tallos para repartirlos por el Capitolio y recordar que más del 60% de las flores que se usan en esa fecha tan significativa son colombianas.
No son simples flores las que decoran los alrededores del Capitolio de los Estados Unidos, son colombianas. Mejor símbolo imposible. Las flores son parte de nuestro país como belleza, pero también nos encanta ser parte de este fin de semana donde los novios entregan las flores y que Colombia sea parte de eso es una berraquera. En medio de la luna de miel por la que pasa la relación bilateral, el embajador Daniel García Peña llegó al Congreso de los Estados Unidos cargado de flores para repartirlas a jóvenes, mujeres, hombres, parejas, pero también a todas las oficinas de la rama legislativa. 118.000 tallos colombianos, adelantando la celebración del Día de San Valentín este fin de semana. Para que los americanos vean que el 80% de las flores que se reparten durante este fin de semana, que es el fin de semana de San Valentín, el Día de los Novios acá, vienen de Colombia. Y creo que es un ejemplo muy bueno de cómo el comercio entre los dos países favorecen a los dos países. Se generan 220.000 empleados directos aquí en este país. La embajada, en alianza con Azocolflores, estiman que unas 720 millones de flores colombianas abastecen el mercado estadounidense durante el Día de San Valentín. De ahí la importancia de este gesto ante congresistas, para recordarles que cada rosa que regalen este 14 de febrero seguramente es colombiana. Rosas, hortensias, claveles, lirios son algunas de las flores colombianas que llegaron aquí al Capitolio de los Estados Unidos y que serán repartidas en cada una de las 535 oficinas del Congreso en Washington. Lindas flores, gracias Juan Camilo. Un atleta noruego, medallista en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina, confesó que le fue infiel a su novia. Sus declaraciones le han dado la vuelta al mundo y aunque quiso arreglar las cosas, la cura resultó peor que la enfermedad. No fue noticia por la medalla de bronce que ganó en la prueba individual de 20 kilómetros de su disciplina, biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, sino por una entrevista en la cadena estatal noruega NRK, en la que terminó llorando y ahí mismo confesó que había engañado a su novia, con quien quería compartir su logro. Hace 6 meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa y amable del mundo, y hace 3 meses cometí mi peor error y la engañé. Se lo dije hace una semana y ha sido la peor semana de mi vida. Probablemente hay mucha gente ahora que me mira con otros ojos, pero yo solo tengo ojos para ella. El noruego Sturla Holmlagraida no dudó en exponer su situación sentimental, pero también a su expareja. Luego, más calmado, en rueda de prensa reiteró su posición. Así que hoy decidí contar al mundo lo que hice para que tal vez tenga la oportunidad de que ella vea lo que realmente significa para mí. O tal vez no, pero no quiero pensar que no lo intenté todo para recuperarla. Su exnovia, quien ha querido permanecer en el anonimato, respondió al diario noruego Verdens Gang y dijo que es difícil perdonarlo, incluso aunque haya hecho una declaración de amor delante de todo el planeta. No funcionó la estrategia. 2:52 p.m. Llegó el momento de los colombianos que hacen historia. Durante casi 2 décadas, una mujer ha devuelto esperanza a adultos mayores sin respaldo familiar, ofreciéndoles hogar, compañía y la oportunidad de vivir con dignidad. Mi nombre es Ángela Patricia Mensa Estudillo y esta es mi historia. La vocación de servicio siempre ha estado presente en la vida de Ángela Patricia Mensa. Desde pequeña entendió la importancia de ayudar al prójimo y durante sus estudios en gerontología ya servía en fundaciones. Mis padres son 2 personas que inculcaron en nosotros siempre el servicio, el ayudar a otras personas y aún sin tener los recursos siempre como con el deseo de servir. Ángela, ¿por qué para ti fue importante escoger la población adulta mayor? Es importante trabajar con el adulto mayor porque son seres que todavía tienen mucho que aportarle a la sociedad, desde su saber. 15 adultos mayores integran esta casa donde disfrutan de un techo seguro, comida, atención y dignidad. Yo era lo que se dice o entiende andariego. Yo mantenía trabajando acá. Cuando habían las cosechas, por lo menos en la costa, estuve en Venezuela también cogiendo café mucho tiempo. Durante 19 años de trayectoria, Ángela ha logrado reunir a voluntarios que faciliten sus servicios y conocimientos. Es un sentimiento poder compartir a través del aprendizaje y a partir de la música un poco de alegría. Por la Fundación Geros han pasado unos 150 adultos mayores que han podido tener en sus últimos días de vida algo de dignidad.
Por su vocación, Ángela Mensah es una colombiana que hace historia. Y en la capital del país, un artista colombiano mantiene los pinceles en movimiento todos los días, apostándole a la pintura clásica. Conozcamos su historia. En el centro de la ciudad, la tradición pictórica del Renacimiento y el Barroco se manifiestan en las obras en óleo del maestro Nicolaus Pinzit. Leonardo da Vinci decía que la mejor inspiración es la naturaleza. Entonces pues yo tengo colección de animalitos, de insectos, me gusta pintar del natural, desnudos, retratos, hacer composiciones de la imaginación. El legado de Leonardo da Vinci y Durero han sido una guía constante en su camino artístico. Lo importante de esto es trabajar muchísimo, trabajar y creer en ti. Hay muchísimos referentes en el mundo, estudiarlos, indagar, aprender de anatomía, aprender de composición. Se inspira en la naturaleza y en lo simbólico, y sus pigmentos no son derivados de animales. Mis óleos yo los preparo con pigmentos o naturales o industriales. Lo mismo las tintas, porque los negros vienen de las sepias, que son de los pulpos, entonces yo hago tinta de café. Yo preparo mis propios óleos con un negro que no es negro marfil, que viene de los huesos. Este hombre de gafas redondas y sombrero se sienta en silencio en su estudio para capturar aquello que no se ve a simple vista, pero que logra contar historias capaces de mover fibras. Ese es el cuadro de un gatico llamado Rasputín. Él fue parte de mi hogar de paso. Yo tuve un hogar de paso durante 2 años y él era uno de los gaticos más bonitos que tuve, y él me posaba siempre, él se quedaba quietico. La musa le ha tocado el hombro una y otra vez a este bogotano de 38 años, que no solo crea arte, sino que también lo enseña en cada trazo. Gracias por continuar con nosotros. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que sostuvo una reunión con delegaciones de 27 países con el objetivo de que varias empresas extranjeras participen en la licitación de la segunda línea del metro. El mandatario señaló que busca que el proceso sea transparente, con una competencia amplia y de alto nivel. Es importante recordar que meses atrás se había abierto la licitación para la ejecución de esta mega obra. Sin embargo, el pasado 20 de enero fue declarada desierta por falta de oferentes. Por tanto, el proceso comenzará de nuevo. Y a las 3 de la tarde, 25 minutos, nos enlazamos con nuestros compañeros de la señal digital. Vamos a empezar con Daliana Garzón de Negocios Ditu. ¿Qué vamos a tener esta tarde, Daliana? Alejandra, feliz tarde para usted en Negocios Ditu. Vamos a estar hablando de ese impuesto al patrimonio que vendría con la nueva emergencia económica que ya ha anunciado el gobierno nacional, con la que se buscan 8 billones de pesos, y que además podría generar un doble pago a más de 15.000 compañías en nuestro país. Nos va a acompañar José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, para analizar todo este tema. De otro lado, también estaremos conversando sobre un estudio de la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP, el cual revela que el 14% de las empresas de Colombia dejaron de usar el salario mínimo integral ante el impacto financiero que tuvieron por ese incremento del 23,7% del salario mínimo para este 2026. Nos va a acompañar también con todos los detalles de este estudio el presidente de ACRIP. Y finalmente vamos a estar analizando las cifras del Carnaval de Barranquilla, allí en La Arenosa. Estamos hablando de un impacto económico que supera los 200 millones de dólares, también más de 900.000 visitantes por estos días. Así que, televidentes de Noticias Caracol y compañeros, los esperamos acá en minutos en Negocios Ditu. Sí, señora, ya nos conectamos con ustedes, pero también nos podemos conectar con nuestra señal de Caracol en vivo. Es nuestra señal digital y ahí está Alejandra Murgas. Aleja. Ana Mila, televidentes, buena tarde. Hoy en Noticias Caracol en vivo esa tarde, por supuesto, vamos a estar abordando todo el tema de orden público muy complejo en distintas regiones del país. La situación particular en norte de Santander con el reciente ataque de guerrilleros del ELN a la estación de policía del Carmen. Lo que significa ver esas personas paseando por el pueblo, que quedó registrado eso en imágenes que les hemos enseñado aquí en Noticias Caracol. Pero además hablamos también del riesgo de las comunidades que quedan en medio del fuego. Pero de otro lado, los hechos recientes
recientes también de violencia en el Cauca. Les tendremos detalles del nuevo ataque contra la fuerza pública en Cajibío y también la compleja situación de seguridad en las carreteras del departamento que están denunciando transportadores y líderes, teniendo en cuenta que es la Panamericana una de las más afectadas. Vamos además a hablarles, entre tanto, ahondar en la crisis logística reportada en el puerto de Buenaventura, una situación que está generando serias alertas para el comercio exterior y la economía nacional. ¿Qué es lo que está pasando? Esto y más en breve en Noticias Caracol en Vivo. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con un ícono de la moda por accidente, una mujer que a sus 82 años ya es toda una leyenda. Les hablo de Doña Chola, una señora en mayúsculas y que solo necesita un par de gafas para conquistar el mundo. Tacones de 8 centímetros con plataforma, brillo de cabeza a los pies y unas gafas de sol inmensas que adornan una mirada impenetrable. Les presento a Glama Legendaria, una diva de la moda por accidente, y ya les cuento por qué. Su verdadero nombre es Margaret Chola, una octogenaria que creció en una zona rural de Zambia, en África, y a la que la vida le cambió de la noche a la mañana por cuenta de su nieta, una enamorada de la moda. Diana Kaumba, radicada en Nueva York, vio en su abuela el potencial para convertirse en ícono y su ojo de estilista no le falló. Desde 2023, Doña Chola se ha venido ganando un espacio en el exigente mundo de la moda y de paso el de las redes sociales, donde ya cuenta con más de 200,000 seguidores. En cada sesión fotográfica derrocha la energía de una estrella, con ángulos marcados, vestuario de alta costura y, claro, un accesorio infaltable, las gafas de sol. Y para los que quieran vivir la experiencia de navegar entre glaciares, ¿quién mejor que Ryan Esatka para llevarnos por ese viaje gélido y salvaje? El deportista cruzó el glaciar Nick en Alaska en un recorrido de 40 kilómetros de largo y otros más de ancho. Su aventura llena de panorámicas majestuosas ha sido compartida en Instagram, donde este video está a punto de alcanzar los 11 millones de reproducciones. Y mi ñapa corre por cuenta de este par. Dos habitantes de granja que se encontraron por casualidad y cuya amistad floreció de manera natural. Una postal cargada de inocencia y dulzura, apenas para este miércoles. Ese peludo me hizo recordar al Napito de Aleja. Bueno, la invitación es a seguir conectadísimos siempre con las mejores historias en esta su casa, Noticias Caracol. Bonita tarde para todos. A ese Napito eterno, Claudia Leonor, muchísimas gracias por tenerlo en su memoria y a ustedes gracias por su sintonía. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa, pero pueden seguir conectadísimos con los hechos del día a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde. Feliz tarde.